Ahora sí. Buenas tardes a todos. Pues este viernes tengo el enorme placer de estar con Félix Torán, ni más ni menos. O sea, algo para mí increíble. Para los que no le conocéis, Félix Torán es experto en crecimiento personal, meditación, espiritualidad, liderazgo, gestión de tiempo, en más de 2 décadas consagradas de dichos temas. Ha escrito, publicado 20 libros, no, habrá escrito alguno más, supongo, publicado 20. Y bueno, esto está en ingeniería electrónica por la Universidad de Valencia y, entre otras cosas, pues trabaja en la Agencia Espacial Europea desde el 2002. No, desde el 2000, ¿no? Bien. Desde el 2000. O sea, tenemos aquí un auténtico, madre mía, es que no sé ni cómo describirlo. Es algo súper grande. Tenemos aquí a un auténtico señor de la meditación y de, madre mía, bienvenido, Félix. Muchas gracias por tus palabras y bueno, un placer estar contigo. Gracias, igualmente. Coméntanos un poquito, Félix. A ver, bueno, yo quería hablar un poco del peligro de la meditación, ¿vale? Digamos que la gente, cuando empieza a meditar, empieza a despertar, ¿no? Eleva la conciencia, vamos a decir, eleva la conciencia. Y tú a eso estás ayudando a muchísima gente, ¿no? A matar a matar o morir el ser que somos para un crecimiento personal muchísimo mayor, ¿no? Digamos que es como cuando el carbón tiene miedo a la muerte de convertirse en diamante, o cuando un río tiene miedo a morir llegando al mar, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, realmente los miedos a la meditación, yo no me he enfrentado demasiado, personalmente no me he enfrentado al miedo a meditar y a la gente que ha ayudado en los últimos 25 años, la verdad es que la mayoría no han presentado realmente un horror a la meditación ni nada parecido. Sencillamente lo que más he visto de verdad es miedo al compromiso necesario, porque la meditación... Primero, hay muchas falsas creencias, hay gente que adopta la falsa creencia de pensar que eso es algo relajante, cerrar los ojos, como si te hicieran un masaje en un spa, ¿no? No hago nada por mi parte, me relajo, es algo nuevo y además lo quiero rápido, ¿eh? Es como un compromiso, ¿eh? Como un contrato donde yo no pago nada y encima me tengo que llevar toda una serie de beneficios. Es lo que mucha gente cree y los que lo creen así se llevan un chasco cuando lo prueban, ¿no? Porque se dan cuenta que la meditación exige mucho trabajo y además tampoco tienen la mayoría claro para qué lo están haciendo. Y luego quienes les aterroriza saben que cuesta un esfuerzo y les aterroriza el tema de decir, ¿cómo meto eso en mi agenda? Pues esos son los que se frenan en general. Yo intento ayudar a los dos casos, ¿no? A las personas que se frenan porque no pueden convertir la meditación en una rutina, pues les ayudo a ver que realmente levantarse 5 minutos antes cada día para meditar, 5 minutos, no es una pérdida de tiempo, sino que en realidad es una inversión de tiempo brutal que te va a regalar montones de horas, te va a regalar felicidad y mil beneficios más. O sea que no estás perdiendo el tiempo, es todo lo contrario, ¿no? Y bueno, y a quienes piensan que la meditación es una cosa fácil, que encima bueno, me dejo hacer y encima espero resultados y que mi vida cambie y se transforme, pues les enseño a poner las cosas en su sitio y darse cuenta de que, hombre, pues en la vida, en todo, en la meditación, en toda la vida, las cosas cuestan un esfuerzo y recoges de lo que siembras. Pero no nos va a quitar más de 5 o 10 minutos al día para empezar. O sea que realmente no es tan complicado como parece, pero requiere un poquito de disciplina. Fíjate, Félix, yo es que medito todo el día, hasta con los ojos abiertos. Yo voy conduciendo, voy meditando. Yo me estoy duchando y estoy meditando. Voy lavándome desde arriba hacia abajo y voy pensando cómo el agua me va limpiando y demás. No estoy pensando en el trabajo o en la familia o en los amigos o en tengo que hacer no sé qué o tengo que hacer no sé cuál, ¿no? Eso es muy importante, muy importante. Hay que entender lo que suelo explicar, ¿no? Todo depende también del proceso interior de cada uno y en la etapa que cada cual se encuentra, ¿no? Pero cuando una persona, pues todavía el tema de la meditación no lo tiene muy trabajado, pues la meditación al principio es un esfuerzo, ¿no? Que hay que hacer en unas pequeñas ventanitas del día, ¿no? Como cuando vas las primeras veces a un gimnasio, pues un poco molesto, ¿no? Y requiere unos esfuerzos y una disciplina. Pero luego esas ventanitas se van haciendo cada vez más grandes y luego lo que empezó siendo a lo mejor una pequeña ventanita de trabajo que vas haciendo en algún momento del día, lo vas extendiendo a más ventanitas que vas llevando durante el día. Porque además, si aprendes varias técnicas de meditación, te das cuenta de que no es lo mismo unas meditaciones de tipo concentrativo, por ejemplo, que las de atención plena, ¿no? Que es como lo que tú mencionabas, y las puedes llevar al día a día. Todo esto yo también intento explicarlo para ayudar a ver que la meditación no solo la practicas en tu casa cada día con los ojos cerrados, sino que la puedes llevar a la vida cotidiana. Y bueno, yo lo comparo con tocar un instrumento, ¿no? Tú lo afinas, te aprendes la partitura y ensayas en tu casa,
pero eso no basta, ¿no? Tienes que ensayar bien y saber de las canciones, pero luego hay que ir por ahí a dar conciertos, ¿no? Pues digamos que ensayar la partitura y practicar en casa es la meditación formal, son minutos en un sitio reservado para tal efecto, con unos minutos dedicados al día, una práctica, pero cuando esa práctica ya lo tienes, estás afinando y preparando el instrumento meditativo, la mente, y cuando sales a la vida cotidiana tienes que dar conciertos, ¿no? Te tienes que enfrentar en el ruedo del día a día y aplicar todo eso. Y ahí la meditación se puede llevar de muchísimas maneras, es súper, súper versátil. Lo que empieza siendo una ventanita que haces dentro del día, la meditación es algo que haces en algunas partes del día, algún día llega a ser lo contrario, ¿no? La vida es algo que sucede dentro de una meditación, ¿no? Ujú. ¿Qué te iba a comentar? Toda la gente cuando empieza a meditar, ¿no? Que normalmente cuando empiezas a meditar, pues no sé, estás incómodo, te pica el cuerpo, te viene historias a la cabeza. A ver, yo normalmente lo que les digo es un consejo, ¿no? Cuando alguien tiene problemas de eso, lo que digo es, mira, cierra los ojos y pregúntate a ti mismo quién eres. Cuando tú te preguntas a ti mismo quién eres, la mente se calla, no tiene respuestas, ¿no? Y cuando están en un pasado que ya no existe, que no forma parte de tu vida porque ya es pasado, o estás en un futuro que forma parte de tu imaginación, porque normalmente nos ponemos en unos casos que o no llegan o los hacemos tan grandes que cuando pasa dices, pues que casi que hasta lo has decretado tú que pase, ¿no? Tú luego te dices, ves, lo sabía, normal, es que lo has conseguido, gracias por tu mérito. Entonces, yo normalmente lo que les hago a la gente es decirles, cerrar los ojos, respirar y pensar, ¿qué problema tenéis aquí y ahora, en ese espacio, en este momento, ¿no? El darte cuenta que todo en la vida te ha traído a este momento, tanto lo bueno como lo malo que te ha pasado, y ser consciente de ello, ¿no? El decir, vale, estoy en este momento de mi vida, ¿qué problema tengo en este momento de mi vida? En el presente, casi nunca, o sea, es muy rara vez, tenemos un problema en este presente. Los problemas han sido o serán, ¿no? ¿Qué consejo les sueles dar tú? ¿Tú cómo los guías para...? Pero la técnica que explicas es muy buena y realmente todo lo que sea llevar, por ejemplo, hacia una pregunta trascendental es una forma de enderezar la concentración, ¿no? Y de llevar la mente hacia el sitio. Ahora, lo que siempre explico es que no existe ninguna técnica universal y cada persona tiene que ir probando diferentes métodos, no solo para la forma de meditar, porque hay muchas técnicas y todas conducen a lo mismo, sino también para lidiar con las distracciones, ¿no? Que es una parte de la práctica, ¿no? Yo explico que la meditación es como un gimnasio. En un gimnasio, cuando se levantan pesas, estás enfrentándote a una resistencia, ¿no? Te estás enfrentando a algo que es molesto y que tira para el lado contrario al que tú vas, ¿no? Y tienes que hacer un esfuerzo tanto para subir como para descender. Pues igual que las pesas son una resistencia y son normales dentro de un gimnasio y sin ellas no te puedes entrenar, pues en el gimnasio mental de la meditación también hay pesas con las que te tienes que entrenar. Y esas resistencias, ese oponente son las distracciones. Así que cada vez que te enfrentes a una distracción, considéralo como una pesa que tienes que levantar. O sea, es algo que no es que hayas fracasado ni nada parecido, sencillamente forman parte de la meditación. Y al final aprenderás a lidiar con ellas y cada vez estarán menos presente porque te irás haciendo más fuerte, ¿no? Estás luchando contra un oponente interior que es el yo inferior, el ego, que está detrás de todo eso y es el que te lanza todas esas distracciones. Y cada vez que levantas una de esas pesas, cada vez que logras darte cuenta de que hay una distracción y volver otra vez a tu foco de atención o a lo que estuvieras haciendo, ese es un esfuerzo como levantar una pesa y estás haciendo el músculo más grande, el músculo mental, ¿no? De la atención mental. Y entonces, bueno, pues poco a poco el ego se va perdiendo ese poder y un día hasta se pondrá a tu servicio, ¿no? Que es para lo que está ahí, ¿no? El yo inferior está ahí para servir al yo superior. La pena de lo que tenemos que salir es que nos hemos identificado con el vehículo en lugar de con el conductor, ¿no? Y hay que volver a ser el conductor del vehículo. Y la cuestión es que para salir de ahí, por eso hace falta meditar. Si no hubiéramos caído en esa situación que está fuera de lo que somos en realidad, y la hemos hecho nosotros por nuestras malas decisiones, no sería necesaria la meditación. Estaríamos ya actuando como debemos. Y bueno, mi mensaje siempre es el mismo, ¿eh? Meditar, hay muchas formas de meditar, pero meditar sin saber para qué lo haces, eso no lo recomiendo, porque antes o después te frustrarás y terminarás. Terminarás por decir, ¿para qué hago esto si no sé para lo que lo estoy haciendo? Hay quienes buscan una utilidad práctica, ¿no? El calmar el estrés, etcétera. Está bien, ¿eh? Porque vivimos en un mundo muy estresado y esa es una primera parte que hay que tratar, ¿eh? Porque si no, no se puede llegar a otros niveles. Pero bueno, también hay quien tiene otros propósitos más elevados, descubrir quién soy y demás. Otras personas conectar con su yo superior o purificar su vehículo inferior, vamos a decir, la personalidad. Pero todo eso son partes del desarrollo espiritual. Al final, la meditación se medita con un único propósito y es el de servir, el de ser un mejor servidor. O sea, te estás entrenando para servir mejor ahí fuera, para servir a ese plan de retorno a la unidad, ese plan que pasa de lo múltiple, de lo separado, ilusoriamente, hacia lo diferenciado y hacia lo uno, ¿no? Ese plan que pasa de la dualidad
hacia la no dualidad, que pasa de lo múltiple hacia lo uno. Y ese es ese plan que está movido por la única fuerza que une en el universo, ¿no? Que es el amor universal. Cuando tú meditas, estás entrenándote para ser una especie de caballero o princesa, como lo quiera ver cada cual, espiritual, ¿no? Que sale ahí a luchar, y a luchar por ese objetivo, a luchar contra sí mismo, contra lo que llamamos sí mismo, que en realidad es nuestro yo inferior, para ponerlo bajo nuestro control y poder contribuir como humanidad, primero a reconstruir esa humanidad que está separada y luego toda esa humanidad como un organismo contribuir a reconstruir todo lo demás y llevarlo hacia la unidad. Es un sendero de retorno. Todos los senderos, lo mires donde lo mires espirituales, son senderos de retorno. Da igual que mires el árbol de la vida de la Cábala, que en el fondo es un mapa del sendero de retorno a la unidad, un mapa que necesita las 4 vidas para entenderlo, pero da igual, pero es un mapa. O si miras el Tratado de la Reintegración de los Seres de Martínez de Pascual, y que eso es, creo yo, todavía más complicado, pero cuando empiezas a entenderlo ves que realmente también es un sendero de retorno, o da igual a lo que vayas. Aunque estudies cualquiera de las ramas del yoga a nivel espiritual, los Yoga Sutras de Patanjali, el Tao Te Ching, los Vedas, mires lo que mires, todo te lleva en el mismo sentido, el sentido de retorno a la unidad. Y cuando se medita para eso, para hacer el trabajo interior necesario para poder contribuir a ese sendero. Y técnicas hay muchísimas. Yo las comparo con senderos en una misma montaña, ¿no? Todos conducen a la misma cima, pero cada uno transcurre por una ladera distinta y bueno, ninguno es mejor que otro, ¿no? Cada cual tiene que encontrar el que va contigo, ¿no? Tienes que ser, sobre todo hay que ser humildes y tolerantes. Tolerantes para entender que hay otros caminos que pueden ser tan buenos y podemos aprender mucho de ellos, y ser humilde, entender que ningún camino es perfecto y el que yo sigo tampoco es perfecto, ni es mejor ni peor que los demás, es diferente y puedo aprender mucho también, pues bueno, pues aprendo de los demás y bueno, puedo complementar lo que le falta a lo mejor al mío, ¿no? Por eso a mí me ha gustado siempre pues estudiar muchas tradiciones, estudiar muchas formas de meditar y sobre todo practicarlas, ¿no? Para llegar a lo que es lo mío, ¿no? Y recomiendo hacer eso. A ver, lo bonito es eso, ¿no? El poder facilitar tú tus herramientas, ¿no? O sea, al final cada uno tenemos nuestra realidad y las herramientas que igual a ti te valen, a mí no me valen, o las que a mí me valen, a ti no te valen, ¿no? Viceversa. A ver, para los que no saben por qué van a meditar o por qué quieren meditar, yo me gustaría decirles una cosa. Nuestro peor enemigo se esconde donde nadie lo buscaríamos, dentro de uno mismo. La peor cárcel puede ser nuestra mente. Tu mente te puede llevar a situaciones agravantes, o sea, te va a poner siempre a límites. El ego no es malo, es una herramienta que cuando dicen, no, vamos a aniquilar el ego, a mí no me parece que el ego haya que aniquilarlo, ¿vale? Hay que hacerlo a tu servicio, no estar tú al servicio de él. O sea, tú no tienes que estar al servicio de tu mente tiene que estar a tu servicio. Y cuando tu mente te viene aturullándote la cabeza, hay 2 formas de hacerlo, yo considero. Una es dejar esos pensamientos que pasen como si fuesen nubes, y otra es, ahora no, gracias. Te lo agradezco de corazón, pero ahora no. Exacto, Y el aprender a dejar pasar los pensamientos como si fueran nubes, observando, pero sin intervenir, como se hace en el Zen o cuando se practica el Zazen o como lo han enseñado las tradiciones más antiguas, ¿no? Por ejemplo, desde el budismo, es una forma muy recomendable. Cuando no puedes meditar porque la mente se va a todos lados, observa como si fuera una pantalla de cine lo que pasa ante ti y entonces ahí vas a ver, te vas a reír muchas veces y a veces te van a dar ganas de llorar. Pues hazlo, no pasa nada, ríete o llora, porque realmente esos pensamientos están pasando por ahí y eso te está demostrando que tú no eres tus pensamientos, que los pensamientos te piensan a ti. Tú eres la presencia que los observa, que no es lo mismo. Tendemos a identificarnos con nuestros pensamientos, pero no somos nuestros pensamientos, somos quienes los pensamos. Y ahí es donde vas a ver a ese ego. Si te vas al tarot, por ejemplo, al arcano número 15, el diablo, mucha gente piensa que eso es un arcano diabólico, terrorífico, y eso es una comprensión, como casi todo con el tarot, totalmente errónea. Pero si es un cachondeo, ese arcano está ahí para que te cachondees de él. Ves ahí, sobre todo en uno de Rider-Waite, ves a un diablo vestido ahí como una cabra, con un traje de una manera que parece un Joker, parece un auténtico bufón, que está ahí para que te rías de él, para que digas, fíjate lo que me confunde a mí y lo que hace que a los seres humanos hagan tantas atrocidades y tantas tonterías en el día a día por asociarse a sus pensamientos, por identificarse con ese bufón. En realidad, fíjate lo que están haciendo, porque eso es una cosa que está ahí que para causar risa de alguna manera, ¿verdad? Si tú cierto, dejas que tus pensamientos pasen por ahí, vas a llegar a esa situación, vas a decir, ¿cómo es posible que por mi mente pasen estas cosas? ¿Y cómo es posible que haya gente que pasen esas cosas y se deje llevar por ellas, ¿no? Y haga caso? Esto los sabios del pasado lo han tenido muy claro. Y lo de poner el yo inferior al servicio del yo superior, o sea, poner
no solo la mente, sino todos los niveles. Mente concreta, emociones, tu cuerpo vital, cuerpo físico, etcétera. Toda esa cadena, tenerla alineada y ponerla al servicio de quién eres tú en realidad, del alma, vamos a decir. Eso está incluso en el tarot, por ejemplo. En el tarot, en el arcano que se llama la carroza, muestra exactamente eso. Lo que te muestra es un auriga que conduce una carroza tirada por unas esfinges de color blanco y negro. Blanco y negro tipo ajedrez, ¿no? Porque es el contraste, es la dualidad, el mundo de los pares de opuestos que hay que llegar a conciliar, ¿no? Bueno, pues normalmente lo que nos ocurre es que nosotros nos identificamos con las esfinges que tiran del carro y dejamos el carro sin conductor. Lo que ahí te dicen es que la victoria del yo superior sobre el yo inferior no significa matar a las esfinges, significa dejar de pensar que tú eres el vehículo y recordar que eres el conductor y conducir el vehículo tirado por la personalidad. La personalidad ayuda al alma. Cuando eso se logra, se ha llegado ya al nivel crístico que se llama al nivel del yo soy, que todavía no es el nivel final, pero es un nivel por el que hay que pasar para seguir en ese ascenso hacia la unidad. Y eso lo contemplan infinidad también de tradiciones que se pierden en la noche de los tiempos. Así que bueno, todo concuerda. Es que fíjate, cuando hablamos de la unión del todo, ¿vale? Hay mucha gente que no entiende que todos estamos unidos, ¿vale? Yo para ello quiero explicar que nosotros somos como glóbulos rojos que están llevando el oxígeno dentro de nosotros, ¿no? Y imaginaros que un glóbulo rojo despertase y dices, "Coño, si formo parte de un ser mucho más grande de lo que yo soy". O sea, y realmente es así, ¿no? Nos creemos granos de arena de la playa que quiere ser playa cuando ya somos playa, o nos creemos una gota de agua en el océano que ya es océano, ¿no? O sea, realmente nosotros para la Tierra es como si fuésemos una célula para nosotros, la Tierra es para la galaxia como una célula lo es para nosotros, la galaxia es para el universo como una célula lo es para nosotros y el universo es para el multiverso como una célula lo es para nosotros, ¿no? En la nada no había nada y de la nada se ha formado todo esto y realmente todos son átomos, ¿no? Y el átomo es 0,0001% materia, todo lo demás es vibración. O sea, fíjate hasta qué punto estamos unidos todos al todo. Y en realidad la materia no es algo diferente de la vibración. Si algo ha enseñado la física cuántica es que la materia es vibración, así que en realidad todo es vibración, ni más ni menos. O energía, si lo quieres ver, energía en vibración. Y ya está, eso es todo. Lo de que, bueno, de que todo viene del vacío, sí, pero también depende eso ya cada cual, depende de la tradición que siga. Porque, por ejemplo, si te agarras a la tradición cabalística, la cábala luriánica, por ejemplo, de Isaac Luria, pues ahí tienes una explicación también, además, muy coherente a nivel espiritual con lo que sería el Big Bang y antes del punto de manifestación de la luz infinita, ¿no? Que sería ese Keter que está en el tope del árbol de la vida, está el Ein Sof Aur, está el Ein Sof y está el Ein, ¿no? O sea, una cosa es el infinito no manifestado, que es lo que llamamos vacío, pero no es vacío. No, no, En no, realidad vacío no hay nada. es un estado negativo del infinito. Es el infinito en estado negativo. Después está el Ein Sof, que es lo que en algunas tradiciones asocian a la deidad, que es el infinito no manifestado una vez manifestado. Y después la luz que procede o que desciende de ese infinito. También los cabalistas dicen, es otra forma también de verlo, ¿no? Como decir, a ver si me acuerdo. Bueno, luego te lo diré porque hay una forma de explicarlo muy bonita, se me ha olvidado, pero viene a decir que la creación, o lo que se llama la creación, por ejemplo, para los cabalistas, ¿no? Luriánicos, no es algo aparte del creador, sino que está dentro, ¿no? Por un proceso de contracción que se llama Tzimtzum, en la cábala. Así que todo está dentro, de ese todo, de ese infinito, pero también está impregnado, ¿no? Por ese infinito. ¿Te das cuenta? Está la inmanencia y la trascendencia. Puedes ver ese tipo de cosas de muchas maneras, de muchas maneras. Pero lo que está claro es que en el fondo somos parte de ese todo, porque estamos dentro de ese todo de manera inseparable. El todo no puede tener nada fuera, porque si no ya no sería un todo, ¿no? El infinito no puede tener algo más que no sea infinito. El infinito lo contiene todo. No puede crear nada nuevo que no estuviera ya contenido en el infinito, porque si no, no sería infinito. Entonces, la única forma que tiene el infinito de crear algo nuevo es retirar una parte a lo mejor de sí mismo, y esa fue una idea de los cabalistas muy buena, ¿verdad? Para crear ahí dentro, alojar una parte imperfecta dentro de la perfección, una parte finita dentro de lo infinito, a lo que llamamos creación, ¿no? Y desde ese Big Bang espiritual que empieza desde lo más alto y demás, pues como es arriba es abajo, ¿no? Al final se llega a ese Big Bang físico y a la materia creada que llamamos así. Somos parte de un todo. El ser humano es una célula que es parte de la humanidad.
Es súper Realmente bonito. es como si fuésemos el mismo ser observándonos a nosotros mismos en diferentes estados de conciencia, llevando toda esta información a una gran fuente. Es como si fuésemos fractales de esta gran fuente. Es como un fotón de una bombilla, un cachito de luz, un fotón de luz. Se puede ver así, porque es que todo está en analogía, porque como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, etcétera. Lo que te viene a decir es eso, ¿no? Todo, puedes establecer analogías en todo lo que veas, pero en el fondo lo que ocurre es que la humanidad es un todo, es un organismo, vamos a decir, no un todo, pero sí un organismo conjunto y común, que tiene sus células diferenciadas, pero el problema es que esas células diferenciadas han caído en una ilusión errónea y una gran parte de ellas se han puesto enfermas y se sienten separadas, ¿no? Como las células cancerosas. Y entonces el problema es ese. El ser humano, la gran mayoría, vive en un estado ilusorio de separación. El camino espiritual lo primero que te lleva es A la a pasar unión. de ese estado de separación al estado de diferenciación. O sea, no me siento un yo separado de otros yoes, sino que me siento un yo, una Parte. entidad que forma parte, pues eso, como una gota del mismo mar, ¿no? Una ola, no está separada del mar, pero forma parte del mar, ¿verdad? Pues eso mismo, una célula que está diferenciada, pero no separada. Y eso es un estado todavía de elevación espiritual. El estado crístico, que llamaríamos, sería el sentirse la humanidad entera, ¿no? Ese es el estado, vamos, el siguiente gran paso que tiene que dar la humanidad si quiere ascender en conciencia, y todavía está muy lejos de llegar ahí. Para eso hay que reparar esas células que se sienten separadas. Para eso hay que reparar el error que esas mismas células han cometido voluntariamente en creer lo que no tenían que creer a su propio ego, que les ha hecho sentirse separadas. Y la reparación empieza dentro de cada una de esas células y se realiza con la meditación. Ojalá se pudiera grupalmente resolver todo, pero con Imaginas, tantas Félix, células separadas no se puede. hacer una Tiene que meditación empezar. a nivel mundial sería la bomba, ¿eh? Sí, pero eso ahora mismo no sirve porque está muy bien, sería la bomba y todo lo que quieras, pero no resolvería el problema porque dentro de muchos seres humanos son células que todavía están estropeadas. Y si no empiezas por resolver la separación que se ha creado dentro de cada una de esas células, pues no vas a poder luego resolver la separación grupal. El orden correcto es trabajar dentro de mí para repararme y convertirme en un mejor servidor y luego servir grupalmente. Cuando ya soy un buen servidor, puedo contribuir a un grupo. Si no, es como un músico que va sin saberse la partitura a un concierto, ¿no? Tú puedes tener la mejor intención de contribuir, pero si no te has estudiado la partitura vas a desafinar, ¿no? Pues para afinar primero tienes que afinar el instrumento y eso es la meditación. Y luego te juntas con el resto de la humanidad a tocar la misma partitura y a crear un acorde común, porque ahora las notas están disonantes totalmente, pero hay que crear un acorde, ¿no? De alguna Al, manera es va de verlo. al final, como nos separan desde pequeños, ¿no? Niños y niñas, o por política, o por equipos de fútbol, o por ideologías diferentes, o por religión, nos separan tanto, nos han intentado separar tanto, meter tanto miedo, ¿no? Yo esto lo suelo comparar bastante con el agua. Somos como el agua, ¿no? Estamos en estado puro, en la nube, somos agua destilada, sin minerales, estado puro, H2O. Caemos y nos embarramos, nos ensuciamos, no valemos para nada. Cuanto más hondo entramos a la tierra, llega un momento que ese agua que está toda ensucia se limpia y aparece en un manantial súper reforzada con unos minerales, con unos dones curativos, o ya agua muchísimo más pura o muchísimo mejor agua que la que era en estado puro antes de caer a la tierra, ¿no? Lo suelo comparar con esto, el tema de meditar o el tema del crecimiento espiritual. Claro, porque hay un proceso de purificación. O sea, para llegar a ese alineamiento que tenemos que lograr y poder ser esos buenos servidores y llegar a esa victoria que mostraba el carro este del tarot, pues tenemos que empezar primero por reparar lo que nos separa de lo que somos en esencia. O sea, no hay que crear nada nuevo. Simplemente nos hemos separado de lo que somos y primero hay que corregirlo. Para hacer esa corrección necesitas primero depurar, necesitas purificar, ¿no? Ese vehículo inferior que no está en su sitio, las piezas. Hay que ponerlas en su sitio para que trabajen bien. Tener una mente, bueno, calmada y bien orientada, por supuesto, porque si no, no diriges bien el vehículo, obviamente. Hasta que eso no esté bien orientado, no va a ser capaz de servir a la mente superior. La mente inferior está desconectada, desacoplada de la superior. Y después está desacoplada de todo lo que tiene debajo. O sea, las emociones, si tienes un cuerpo emocional cargadísimo, pues obviamente las emociones no te van a dejar pensar, ni van a dejar tampoco, además te van a afectar incluso a la salud seguramente vital y física. Así que todo hay que cuidarlo, hay que cuidar el cuerpo físico, hay que cuidar la vitalidad, ponerlo todo bien en línea, ¿no? El cuerpo etérico, que se llama en algunas tradiciones, hay que también calmar el cuerpo emocional y luego lograr una mente bien orientada. Y después, cuando todo eso está en línea,
llega el momento en que todo eso se puede poner en línea con lo superior, desarrollando la intuición, un canal intuitivo. En algunas tradiciones, como la teosofía, por ejemplo, ese proceso de alineamiento que comienza primero, luego se construye un puente hacia el alma, que le llaman el antakarana, ¿no? En las tradiciones teosóficas, ¿verdad? También tiene mucho que ver con el famoso hilo de plata y demás. Y después hay otra antacarana superior que conecta ya, va hacia la mónada, ¿no? En fin, hay muchas formas de verlo, ¿eh? No lo ves lo mismo que si lo ves desde un punto de vista hermético, cabalístico, teosófico, pero se habla de lo mismo en realidad. Que luego vayas a juntar todos los puntos de vista distintos y hacer un único punto de vista tuyo propio, ¿verdad? Que es Claro, claro, pero realmente para lo que eso tú tienes has que estado estudiar. haciendo. Para eso tienes que estudiar. Yo, bueno, llevo ya 25 años y me considero un eterno aprendiz, ¿eh? No hay día que no aprenda cosas nuevas. Y bueno, porque al final tienes que ir recogiendo esas piezas, haciendo tus analogías y llegando a tu realización. Y yo luego lo que intento es plasmar todo esto, pues por eso escribo tantos libros, ¿no? De una manera que sea accesible, que sea sencilla para que quienes lo leen y lo practican, pues puedan llegar a esto sin realmente tener que navegar entre textos muy complejos, muy crípticos, a veces muy velados, ¿verdad? Y que a veces se sacan de contexto según a quien acudas, ¿no? Cierto eso. Félix, a ver, yo tengo entendido que a ti la iluminación, la iluminación por así llamarlo, te vino mirando la ría de Bilbao, ¿es cierto esto? No, no, pero esa fue una de las situaciones más bonitas que recuerdo. No, todo empezó con 7 años, en realidad. Así, Yo me preguntaba quién soy, lo explico en mi último libro, Eres Luz. Yo me preguntaba quién soy y tuve una experiencia ya muy pequeñito y afortunadamente pues tengo muy buena memoria, ¿eh? Me acuerdo realmente, hago el Yo ejercicio de vez también, en de cuando cuando de era muy echar la pequeño. vista hacia atrás en mi vida hasta llegar al nacimiento prácticamente, ¿sabes? Y llego muy atrás, muy, muy atrás. Y me acuerdo vamos, muchísimos detalles, ¿eh? Que realmente hablo con personas que los han vivido y no se acuerdan, ¿no? Pero por eso recuerdo perfectamente aquella vez, que con 7 años me preguntaba quién soy. Y tuve esa experiencia en la que no sabía yo explicarlo con palabras, lo que viví, pero sentía pues, que yo era algo más que eso que veían en un espejo o que eso que me podía tocar, ¿no? Con las manos, ese cuerpo físico. Ahora ahí yo no sabía ni lo que había vivido, pero se quedó como una chispa dentro, como una huella de decir, voy a seguir investigándolo. O sea, me quedé con un interrogante humano, ¿no? Vamos a decir, de querer saber más qué es eso. Y de alguna manera, sin palabras, decidí dedicarme el resto de mi vida, ¿no? A seguir descifrando esa cuestión. Y volvió a pasar más veces en otras circunstancias años después. Y bueno, pues todo me llevó primero hacia la ciencia, obviamente, una de mis pasiones, obviamente llevo ya pues una gran parte de mi vida, ¿no? Dedicado a ello. Y bueno, la ciencia me ha dado muchas respuestas, pero no me daba las respuestas que yo buscaba totalmente, porque la ciencia acaba donde acaba el mundo material, pero Sí. yo necesitaba ir más allá para poder explicar lo que yo había vivido, ¿no? Entonces eso me llevó casi en paralelo a dedicar, pues eso, también esa parte de mi vida en paralelo a la parte científica, a adentrarme en la espiritualidad, a estudiar muchísimas corrientes. Yo no me he centrado en una sola, sino que me gusta complementar una visión ecléctica y además muy de buscar el patrón común, ¿no? En muchos caminos y muchos senderos. Y al final ves que todos los senderos son portaantorchas de la misma luz, en el fondo, solo que cada una la transporta de una manera diferente. Pero bueno, a base de mucho estudiar y de mucho meditar, de pasar las cosas por tu batidora interior, ¿no? Y tus procesos de meditación, de revelaciones, pues vas construyendo un conocimiento y luego una sabiduría, ¿no? Que bueno, que no te la quieres quedar para ti, porque si no, no sirve para nada. Entonces, no estás contribuyendo realmente al despertar espiritual, ni al tuyo, ni al de nadie, ¿no? Entonces, lo primero que te sale es compartir. Y claro, cuando llega la hora de compartir eso, dices, sí, pero lo que yo tengo que compartir no es nada sencillo de explicar en pocas palabras. Viene un esfuerzo de intentar hacer que eso sea accesible, buscar el medio para que pueda llegar a otras personas y lo puedan poner en práctica sin tener que pasar por largos años de estudios o enfrentarse a textos que son indescifrables o cosas así. Por eso me puse a escribir tantos libros sobre estos temas. Cada uno tiene su método, cada uno tiene su técnica, ¿no? Y sobre todo dar conferencias, ¿no? Hasta la fecha, pues ya, yo creo que he pasado ya hace tiempo del millar, te diría que de las 1200 ya casi que paso. Más de 500 de ellas han sido presentaciones de libros, bueno, de libros. No son presentaciones de libros, son conferencias en las que he ido a firmar libros, dándome paseos por toda España, he ido también por Latinoamérica, Estados Unidos, y bueno, siempre compartiendo. Y te diré que una gran parte de las conferencias que he dado, una parte muy considerable, han sido siempre gratuitas, ¿no? Porque mi objetivo ha sido sobre todo el compartir.
No tengo nada en contra de quien se gana su vida, por supuesto, ¿no? Hablando de estos temas o compartiéndolos. Es una forma perfectamente honrada de ganarse la vida, ¿no? Pero en mi caso no ha sido mi dedicación principal y sin embargo le he dedicado prácticamente mi vida y he querido compartirlo, ¿no? Con otras personas. Si algún día me dedico a ello profesionalmente, pues lo haré igualmente y seguiré compartiendo, vaya. Qué bonito, qué bonito. La verdad es que es muy bonito, ¿no? El hecho ya de querer exponer al mundo, ¿no? Tus técnicas, el querer eh, que la gente quite el velo de los ojos, ¿no? De todas las mentiras que nos han hecho creer que ni somos ni es. O sea, y darle las técnicas o tus herramientas que a través de todos estos años has ido incorporándote a ti mismo y poderlas exponer en un libro. Fíjate, a mí me pasaba también algo parecido, ¿no? Yo me acuerdo de cosas también de cuando yo era muy pequeño, que cuando se las comento a mis padres se quedan alucinando como diciendo, pero ¿cómo te puedes acordar de esto, no? Y bueno, pues yo llegaba al nirvana, por así decirlo, a través de meditación desde pequeño, no sabía ni cómo lo hacía, ¿no? A mí mi padre muchas veces me decía, estás en Bavia. Y es que no estaba en Bavia, está súper conectado, es que estaba conectadísimo, ¿no? Y yo descubrí la forma de enseñárselo a la gente a través de las medicinas ancestrales, por ejemplo. A través de la medicina ancestral te puede llevar al estado ese en el que yo llego. Yo lo considero como la pastilla roja y es un turbo, ¿no? Evidentemente, a través de meditación, a través de respiraciones, llegas a ese estado. Pero yo la forma que tuve de enseñárselo a la gente fue a través de las medicinas ancestrales. Bueno, claro que sí, es una muy buena forma y, por supuesto hay que encontrar el camino, cada uno tiene un sendero y lo importante es que es la voluntad, ¿no? De quererlo compartir, ¿no? Y sobre Mm. todo una cosa que yo enseño en mis libros y demás cuando hablo, en Eres Luz, por ejemplo, en mi última publicación, lo explico, ¿no? Cuando meditas, no tienes que meditar con un objetivo de tengo que lograr tal cosa, porque es que si no, si lo que buscas es indicadores de prestación, como KPIs, que se llaman en ingeniería, buscar llegar a tal cosa en tan tiempo, etcétera, pues eso se va a convertir fácilmente en generador de tensión y de distracción, que es contraproducente. Realmente hay que meditar más con un propósito. El propósito es de ser mejor servidor y además de saber que, oye, que esas distracciones son parte de la meditación y que tienes que lidiar con ellas como las pesas del gimnasio. Y luego sí, te puedes ir observando cómo progresas, obviamente, pero no vas a necesitar hacer grandes mediciones ni cálculos matemáticos. Eso lo vas a sentir interiormente. Y bueno, una de las cosas realmente que a mí me caracteriza es que, claro, como tengo la visión científica, un hombre de ciencia, soy, bueno, he estudiado física, ciencias físicas, pero además soy doctor en ingeniería electrónica, o sea, me dedico, realmente tengo la visión de un ingeniero, también visión de físico, pero por otro lado, claro, conozco bien la espiritualidad. Entonces, cuando hablo de espiritualidad sé de lo que estoy hablando y cuando hablo de ciencia sé de lo que estoy hablando. Y cuando acerco ambas disciplinas, que lo hago con prudencia y sobre todo con respeto, porque respeto a la ciencia, ya que le he dedicado mucha parte de mi vida, pero también respeto el conocimiento espiritual que nos han legado los sabios del pasado, ¿no? A través de tantos milenios, ¿verdad? Entonces, lo hago realmente con cuidado. Me lo llevo a un terreno intermedio, que es el de la filosofía, donde las piezas puedes ver que encajan y no vas a decir que estás haciendo ciencia, porque eso no es ciencia, pero tampoco vas a decir que estás haciendo realmente espiritualidad pura y dura, sino que estás llevando a un terreno filosófico esas piezas y es un terreno lo suficientemente denso como para estar en contacto con el mundo de la ciencia, pero lo suficientemente sutil también para poder llegar a ese mundo de las ideas y llegar a un mundo más abstracto, ¿no? Y poder ver cómo todas las cosas empiezan a encajar. En ese sentido, decirte que, bueno, sobre la física cuántica, realmente la cantidad de barbaridades que oigo cada día y que no hacen más que confundir. Y que, bueno, los verdaderos físicos cuánticos y tal ni se pronuncian porque ya tienen bastante trabajo realmente con hacer su trabajo como para desmentir las tonterías que se dicen por ahí, que son muchísimas, sobre la física cuántica y en nombre de la física cuántica, llamando mil cosas que no tienen nada que ver realmente. Uno de mis empeños, en los que llevo muchos años empeñado, precisamente es en ayudar también a comprender esas cosas y a llamar cada cosa por su nombre y no hacer mezclas innecesarias, ¿no? Escribí un libro que se llama Consciencia Cuántica, donde precisamente pues, explico la ley de la atracción, la física cuántica, y llevados a ese terreno intermedio que ni es física ni es espiritualidad, sino que es filosofía, ver cómo perfectamente todo encaja y tienes una comprensión mucho mejor, pero al mismo tiempo también no llamas física cuántica lo que no lo es, ni tampoco haces falsa espiritualidad, ¿no? Es un poco mi... Yo pongo a comer en la misma mesa a la física y a la espiritualidad, pero cada una come de su propio plato. Esa es la idea. Sí, pero es llevarlas de la mano, ¿no? Al final es espiritualidad con ciencia.
Porque son dos caras de una misma moneda, al fin y al cabo. Y yo confío plenamente, soy de esos idealistas que piensan que un día se reconciliarán, ¿no? Porque la materia, el mundo material, no es más que no es más que la espiritualidad condensada al máximo, ¿no? En su estado más denso y grosero. Es el plano vibratorio más denso y grosero que conocemos, ¿no? Pero no deja de ser un plano espiritual, simplemente que es el más denso. Así que, bueno, se vuelve a cumplir, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Las leyes que la física estudia en el mundo físico son la contrapartida material de esas mismas leyes que se cumplen en los planos superiores a nivel metafísico. O sea, es la contrapartida física de leyes similares que se cumplen en el plano metafísico. En el mundo físico, tú ves actuar la ley de causa y efecto, claramente. Además, la queremos rápida, ¿eh? Queremos ver que cuando le doy una canica, a ver que le da la otra y que se mueve a tal velocidad. Y la física estudia eso. La física, sin la ley de causa y efecto, no podría hacer nada. O sea, realmente se encuentra con grandes problemas. Podría hacer, y con fenómenos cuánticos se ha encontrado con paradojas y demás, pero le pondría las cosas muy difíciles, ¿eh? Y sin embargo, esa ley es crucial, ¿no? Para todo lo que hacemos en el día a día, incluso para la ciencia. Pero eso es la contrapartida de otras leyes universales, por ejemplo, la del karma, que al final significa acción, ¿verdad? Pues que trabaja en otros planos y que no está sujeta a las limitaciones del plano físico. Están en correspondencia, cada cual se aplica en cada sitio. Ahora, cuando uno llega, por ejemplo, y dice, la física cuántica es la ley de la atracción, pues eso ya es una burrada de por sí, porque la física cuántica es física, lo dice el nombre, física cuántica. La ley de la atracción es una ley metafísica, o sea, más allá de la física. No puede llamar física algo que está más allá de la física. Metafísica viene de las estanterías de Aristóteles, ¿eh? Él tenía todos sus volúmenes y sus escritos sobre física en una estantería y luego tenía más allá todos los volúmenes escritos sobre temas que van más allá, ¿no? Y por eso le llamaban metafísica, porque estaban más allá de los libros de física. Todas estas cosas las conocían los sabios del pasado, ¿eh? Te vas a Platón, te vas a, bueno, lo que podemos saber de Pitágoras, por ejemplo, te vas a incluso los presocráticos, te puedes ir incluso, bueno, el pensamiento estoico, aunque es más práctico y más llevado a la vida cotidiana y demás, también tiene su partecita espiritual en muchos aspectos. O sea que en realidad los sabios te puedes ir todo lo lejos que quieras y todo concuerda muy bien, ¿eh? Sí, de hecho es lo que te iba a decir, al final es una información que nos han privado de ella, ¿no? La anularon, la destruyeron, la quemaron, nos privaron de toda esta información. Esta información no es de ahora, esta información viene de siempre. Tú lo ves, los indios antes de llegar los ingleses a Estados Unidos estaban conectadísimos. Claro, claro que sí. Tierra estaban conectadísimos. Tú les oyes hablar y dices, madre mía, tú vas Hay, al hay muchas cosas Amazonas, como la Atlántida, por ejemplo. La por Atlántida ejemplo, para la ciencia es ciencia ficción y demás, sí, sí, pero será ciencia ficción, igual que también lo es los exoplanetas, ¿no? Más allá de nuestras galaxias y tal, planetas que podrían albergar vida. Pero sin embargo, para ser tan ciencia ficción, se invierten muchos millones de euros en buscarlos, ¿no? Y anda que no hay gente gastando dinero, tiempo e investigaciones en buscar también la Atlántida. Porque no puede ser casualidad también que apareciera en el Critias, por ejemplo, de Platón, que es donde lo escribió por sí, que primera vez. aparecía el mapa de Atlántida, los Quiero, aros. quiero decir que una cosa no la veas no quiere decir que no haya existido, ¿no? Y además hay toda una tradición que si empiezas a buscar fuentes y a ver lo que se ha ido legando, pues ves que todo conecta muy bien, ¿no? Con la posibilidad de que hubiera algo. Las antiguas civilizaciones también hablaban de seres gigantes y demás, o algunos venidos de las aguas, ¿no? Que trajeron un conocimiento espiritual antes de que hubiera una caída, ¿eh? Y en los relatos, no solo bíblicos, sino bueno, relatos de todas las tradiciones exotéricas y esotéricas, también se habla de eso. O sea, que no es tampoco tan casual y demás. Ese conocimiento ha existido a muchos niveles. Los números, por ejemplo, para Pitágoras, la importancia de los números, no solo como cifras, para contar. Antes hablábamos, por ejemplo, el mundo material de la separación, ¿no? Ese mundo en el que hemos caído. Ahí funcionan los números como cifra, la cáscara, el cuerpo de los números, ¿no? Ahí 1 más 1 son 2. Pitágoras lo sabía también eso, 1 más 1 son 2, porque una cosa separada y otra cosa separada dan lugar a dos cosas separadas. Pero si te vas al mundo diferenciado, por ejemplo, donde soy un yo diferenciado de otros, pero dentro del mismo organismo, 1 más 1 sigue siendo 2, pero ya no dos cosas separadas, sino dos cosas que forman parte de lo mismo. Pero luego si tú te vas al 1, como ley que dice que el 1 es todo, es la divinidad que todo lo contiene, 1 más 1 es una operación que no tiene sentido. ¿Cómo le vas a sumar al todo otro Uno, todo? es imposible. Si ya lo contiene todo, ¿no? No es que 1 más 1 sea igual a 1, es que Es ¿qué todo. vas a sumar? ¿Un dios más otro dios dan 2 dioses? ¿Eh?
sería una pregunta hacer de, bueno, pues este tipo de consideraciones sobre los números, la geometría sagrada, esto, por ejemplo, Pitágoras lo conocía, pero él se inició en Egipto, o sea, eso los egipcios lo conocían perfectamente y te puedes ir muchísimo para atrás. No fue velado y ocultado porque fuera reservado solo para unos pocos privilegiados y demás. En algunos casos puede que sí, pero no tanto. Fue sobre todo velado para que no fuera mal utilizado, para ser protegido de una mala utilización y después, en la historia sobre todo occidental, para ser protegido de quienes, bueno, de quienes quitaban vidas, si se transmitía ese tipo de conocimiento, ¿no? Porque corría peligro tu vida y cuántos murieron en las hogueras, ¿verdad? Pero al final todas esas cosas van llegando, se van abriendo, ¿eh? Lo que antes era muy oculto, ahora va siendo más accesible. Y entonces llegas a la situación de la que hablo en mi libro Eres Luz, que estamos en una época en la que hay recursos para todo y para meditar, fíjate que tienes recursos, meditaciones gratuitas, tienes de todo. Yo hago todos los jueves una meditación gratuita, ¿no? Con la aplicación Insight Timer. Pues bueno, decirte que tienes todo el tipo de recursos y sin embargo la gente con la meditación aún se siente más perdida todavía, ¿eh? Parece ¿En una palabra. serio? Sí, sí, hay mucha gente que te lo dice. ¿Cómo es que me siento tan perdido cuando hay tantos recursos, ¿no? Hay tantos recursos que me abruma. Ya no sé ni por dónde empezar, ya no sé cómo construir mi rutina. Bueno, pues esos temas los toco también porque la gente se lo formula, la pregunta, y por ejemplo en Eres Luz es un libro en el que trato ese tema. Pues a ver, eso de que se sienten perdidos lo podemos comparar un poquito con el viaje del héroe, ¿no? Igual podría ser, ¿no? También con el tarot, yo con el tarot suelo trabajar mucho el viaje del héroe. Al final Ujú. hay un momento en el que tú estás mal, te piensas que estás depresivo, no entiendes nada, o sea, esto la gente que está quitándose el velo, porque al final tantas mentiras que te has tragado, cuando ves la realidad te cuesta creerte la verdad, ¿no? Cuesta creerse la realidad después de tantas mentiras, ¿no? Es- Te cuesta es- creerte que los reyes son tus padres cuando te has creído toda tu vida que los reyes magos existían, ¿no? Entonces, ver tanta realidad que al final no somos conscientes todavía de toda la realidad que hay, o sea, que esto da para mucho, pero el quitarte el velo y empezar a ver la realidad, te empiezas a sentir engañado, te empiezas a sentir que no encajas, te empiezas a sentir solo, tienes una etapa oscura del alma en el que no te encuentras a ti mismo, que es esa perdición, ¿no? Que dices, joder, es que me siento más perdido, cuanto más sé, me doy cuenta que menos sé. O sea, Sí, pero hay gente que empieza con esos problemas incluso antes, ¿eh? Quiero decir, no llegando a tal nivel, ¿eh? Como la noche oscura del alma, que eso ya es un proceso que en el es fondo duro, ¿eh? denota avance, Es avance durito, ¿eh? espiritual. Hay gente que simplemente es decir, hay tanto que es que no sé por dónde empezar, no quiero hacer el esfuerzo, ¿sabes? Realmente es así, hay una cierta pereza y una búsqueda de la inmediatez y de que todo te lo den ya hecho, que sea como tomarse una pastillita y tu vida cambia y no hago ningún esfuerzo por mi parte. Y realmente es mucha la gente que piensa de esta manera y poco a poco se va dando cuenta, ¿no? De que esos remedios de humos, ¿no? De autoayuda y tal, haz dos o tres cositas y mañana vas a ser una persona nueva y luego te paso el cheque, ¿no? Te paso la factura, pues que eso no funciona tanto como mucha gente creía. Viaje del héroe, desde luego, eso es crucial, ¿eh? Ese viaje, cualquiera que se inicie en el sendero espiritual, lo va a vivir, ¿eh? Lo va a tener que vivir. Y en el tarot está perfectamente representado. Fíjate los primeros arcanos. El arcano número 0. Mago. Está el alma, que sería el loco, el mago, o sea, El loco el loco, tú lo el ves y alma. está mirando hacia unas montañas en un estado de Rider-Waite que se ven al final, unas montañas heladas, y está mirando hacia ellas. No tiene ningún miedo a dar un primer paso, porque además siempre le queda un paso por dar antes de caerse al precipicio. Va mirando, no al precipicio, va mirando hacia ese sol y hacia las montañas heladas. Pero cuando llegas la primera década del tarot, llegas al arcano número 9, que es el ermitaño, ese ermitaño está en esas montañas ya. El ermitaño es el mismo loco cuando Sí, empezó, pero ya el sabio. loco es el cero, es el alma, Y es el ese. otro es el 9, el ermitaño es el 9, y el 9 además, que significa es 9 nuevo, viene de renovación, en algunas lenguas es más fácil de ver, y realmente ese sabio, ese ermitaño, es el mismo loco, pero ha pasado todo ese viaje del héroe y ahora está ahí arriba en esa montaña, y lo que hace no es presumir de su conocimiento o quedárselo para él, sino que sale ahí a la ladera y ilumina para que los que están subiendo puedan llegar a esa misma cima. Y ese es un poco el viaje también del crecimiento espiritual. Tú llegas a esa cima, pero tú no has ganado ninguna carrera. Tú lo que has llegado es a esa cima para poder ayudar a que otros lleguen y llegar después todos juntos. Porque al final no se puede llegar individualmente al punto final, solo se puede llegar grupalmente. Así que más que una cima hay una meseta, diría yo. Así es, así es. Pues el tema es ese, ¿no? Que al final esa gente que está
o que quieren todo ya, tienen que ser conscientes de que esto es un trabajo interno importante y hay un llamado. Si tú sientes el llamado, ¿no? Que es, por ejemplo, como te pasó a ti de pequeño, ¿quién soy? A mí me pasa, ¿de dónde vengo? Mi pregunta era, ¿de dónde vengo? O sea, Sí, pero bueno, está relacionado, está enteramente relacionado, ¿no? ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? es que no de dónde venimos, ¿sabes? Buscar esa respuesta, ¿no? Y ver esa gente que dice, no, es que yo quiero hacer, me pongo X frecuencia y con eso, ya con los audífonos, ya se me escalcifica la glándula pineal y ya estoy conectado al... Bueno, vamos a ver, está claro, también pues hay evidencias y demás de que ciertas frecuencias producen ciertos efectos. Pero atención, para empezar, los efectos, si los miras en el cerebro, están mirando simplemente el efecto. Pero Mm, cuando se trabaja en la meditación no se trabaja en el efecto, se trabaja en la causa. Quiero decir, si tú alcanzas determinado estado de conciencia, ese estado de conciencia se reflejará en tus emociones, en tus pensamientos, en tu cerebro, en las segregaciones de distintas sustancias en el cerebro, pero eso no es ese estado de conciencia, es el resultado, es el efecto en el cerebro de ese estado de conciencia. No hay que confundir la causa con el efecto. Así que intentar producir el efecto para recrear la causa es autoengañarse. Eso sí, te puede ayudar a alcanzar determinadas niveles. sensaciones, estados de ánimo, determinadas condiciones físicas que te permiten pues, trabajar mejor en la meditación, pero solo con eso no vas a alcanzar esos estados. Y si los alcanzas, que sepas que no los has alcanzado solo por eso, los has alcanzado porque realmente has llegado a conectar con la verdadera causa, ¿no? Que produce todo eso. Por eso hay que saber meditar en toda circunstancia. Es decir, meditar no es una cosa que solo se logra con ciertas condiciones exteriores, con ciertos sonidos, con ciertas cosas, porque entonces estás haciendo que el estado meditativo sea condicionado, sea dependiente de determinadas circunstancias. Y entonces ya no es lo que realmente es. La iluminación no es condicional, es incondicional. Así que no puedes decir que has alcanzado la iluminación si depende de otras cosas. No puedes decir que has conocido la verdadera felicidad si hay alguna razón para ser feliz. Es decir, la felicidad es acausal, no necesita ninguna causa previa, no es el efecto resultante de ninguna causa, sino que es la misma causa. Así que si eres feliz por alguna razón, eso no es felicidad, es una proyección de la felicidad, por ejemplo, sobre el plano mental. Tienes una idea de lo que es la felicidad subjetiva. O si soy feliz porque me siento de tal manera, no, eso no es felicidad. Eso son sensaciones y emociones que tú experimentas a causa de que has conectado con la verdadera felicidad y las estás experimentando en el vehículo emocional. Y así podríamos decir también a nivel de sensaciones físicas y mucho más, ¿no? Y luego yo lo que veo también que hay mucha gente que no sé, o sea, no se quieren a sí mismos, eso es un problema grande, ¿no? Lo que comentas, busca la felicidad fuera, ¿no? Cuando mi hijo crezca, seré feliz, cuando mi hijo vaya al colegio, seré feliz. Siempre están buscando la felicidad en algo exterior, que es lo que nos han enseñado también. Y cuando nosotros nos tenemos que amar y querernos y ser felices con nosotros mismos, ¿no? Cuando tú estás bien dentro, como si el mundo se va al traste, te da igual, porque tú eres feliz, estás Tú bien, ya estás eres, en todo paz. el mundo es ya feliz. O sea, la felicidad no es nada que haya nuevo que haya que crear, no es ninguna condición. Es la condición que tenemos en esencia todos y de la que nos hemos separado en un grado u otro. Para ser feliz lo que hay que hacer es dejar de ser no feliz. O sea, hay que reparar todo aquello que te separa de la felicidad que tienes ya dentro por derecho propio y que ya eres en esencia. Entonces, buscar la felicidad fuera es otro error, porque es de nuevo condicionar la felicidad. Los éxitos se alcanzan, tienen que ver con el futuro, con el tiempo lineal y se alcanzan. La felicidad no se alcanza, la felicidad solo ocurre ahora, solo se puede ser, no se puede alcanzar. No es compatible con el verbo conseguir, tener, alcanzar, porque esos verbos requieren que haya alguien que consigue y algo que es conseguido. Hace falta una dualidad y la felicidad es no dual. La felicidad solo puede funcionar en el ser y en Ser, el ser no hay un sujeto y un objeto. ser, ser y estar presente. Por eso yo siempre doy las gracias por ser y estar, y no es una frase espectacular para quedar bien, ni nada parecido. Puede que sea, algunos lo consideren una marca personal, pues bueno, pues puede ser porque lo he dicho muchas veces, pero no lo digo con ese sentido. Yo cuando digo gracias por ser y estar, lo digo con todo conocimiento de causa, ¿eh? Mm, Gracias por ser, por esa parte no dual, y gracias por estar, por esa parte dual, porque nosotros tenemos una duplicidad, una dualidad en nuestra existencia actual, en este plano material. Tenemos una parte material que está, pero también tenemos una parte no material que es. Y por eso yo le doy las gracias a las dos partes, ¿no? Porque ahora mismo para recuperar a la humanidad no podemos desacoplarnos de ninguna de ellas. No puedes decir, olvido lo espiritual y me convierto en un materialista extremo. Ahí has caído en un error.
Y tampoco puedes decir, me retiro a una montaña, medito de por vida y me olvido de la humanidad. Es respetable, ¿eh? Yo lo respeto, pero entonces no estás sirviendo realmente. He No, no. pensado muchas veces, decir, madre mía, me dan ganas de desaparecer, de irme a una montaña, salgo de toda esta patraña de mentiras, me pongo una huerta, me pongo mis gallinas, pero lo que dices tú al final es separarte y salir de la... Es mejor hacer lo que hace el mago del tarot, o sea, poner los pies en el suelo y la cabeza en el cielo. Para poner los pies en el suelo tienes que conocer el mundo material, te hace falta la ciencia, te hace falta el conocimiento que tenemos y el intelecto, pero no debes olvidar la parte de conectar con lo superior y para eso te hace falta la meditación. Por eso es tan importante meditar, te acerca a lo que hace ese mago, hacer esa verdadera magia, ¿no? Sí, sí, yo soy un uno, ¿eh? En numerología soy un uno. Y el tema es ese, ¿no? El ayudar, el ayudar a despertar o ayudar a quitar el velo, ¿no? Si tú te aíslas del mundo, no vas a ayudar a nadie a hacer absolutamente nada. Y lo importante, yo me he dado cuenta mucho en Barcelona, ¿no? En Barcelona hay mucho turullo. Cuando cada vez que voy a Barcelona es todo asfalto, no piso hierba, no conecto, bueno, sí conecto porque al final me voy a la playa o me voy a algún lado y me descalzo, ¿no? Pero no estoy como aquí. Yo aquí salgo descalzo a la playa, estoy en mi casa, salgo descalzo. Entonces, el estar en el estado, en Barcelona, con todo el aturullo que hay en Barcelona, con toda la energía que hay en Barcelona y con todo el... Y decir, wow, llego a estar en el estado, dices, es algo increíble, ¿eh? Decir, wow, consigo estar en el estado. Pero para eso tienes que llegar a trabajar. Cada uno está en la evolución espiritual que se encuentre, pero cuando uno está muy apegado a la materia solo existe ese estado y no se va a dar cuenta de eso. Si te das cuenta de eso es porque ya has salido de la identificación, ¿no? con ese estado exterior. Sabes que tú no eres eso de ahí fuera, que tú no eres ese cuerpo material, sino que eres algo más. Es entonces cuando te puedes dar cuenta, ¿no? De que efectivamente, mira, sigo siendo quien soy a pesar de lo que hay ahí fuera. Para que exista esa dualidad, tienes que haber llegado a identificarte con quien realmente eres. Y para eso ayuda la meditación. La meditación algún día, con la práctica, te das cuenta de decir, vaya, pues resulta que hay un burullo tremendo ahí fuera, hay unos ruidos increíbles y sin embargo yo estoy en contacto con la paz interior que estoy en contacto cuando medito. Por lo tanto, esa paz interior es lo que yo soy en realidad, simplemente que se está paseando por distintos entornos exteriores, pero la paz que hay es la misma. Igual que el fondo de un estanque es el mismo, da igual que haya mucho aire, que haya olas, que haya un barro y movimiento por la superficie. El fondo va a estar siempre tranquilo. Así es. De hecho, la meditación es una de las cosas que ayuda, ¿no? Si tú tienes la cabeza revuelta, lo pongámoslo como si fuese un pozo, un estanque revuelto, y tú, a través de la meditación, lo que haces es que ese barro se quede en el fondo y el agua esté limpia. Es una analogía, pero bueno, también hay que entender que la meditación, la práctica meditativa te va a llevar poco a poco a eso, pero no es un remedio para eso. Quiero decir, ni es el objetivo final, aunque es parte del camino, por supuesto, pero tampoco es una garantía de nada. Quiero decir, eso viene como un valor añadido, viene por añadidura a través de mucha práctica. Cuando se empieza con la meditación no es fácil conseguir esos estados, pero tampoco es el objetivo llegar a conseguirlos, ¿no? Es una cosa que va llegando poco a poco. No hay que crearse una presión, ¿no? Cuando una persona empieza a meditar en conseguir cosas rápido y demás, porque entonces no avanzas, ¿no? Todo va llegando en su debido momento y va viniendo pues por añadidura. Van llegando pues cosas que van apareciendo, cosas que van llegando a tu vida y que las vas descubriendo en su debido momento y cada cosa se va encajando en el puzzle, cada pieza en su momento. Sobre todo la meditación te enseña a tener paciencia. Oh, Félix, se me está pasando el tiempo volando. ¿Qué te iba a comentar? A la gente que te está escuchando ahora de tus libros, ¿qué libros serían los que aconsejarías para empezar a meditar? De los tuyos, a ver, yo sé que has escrito de 20, entonces supongo que al principio habrás hecho unos que igual, pues ahora los ves más alejados para la hora de comienzo de practicar la meditación y demás. ¿Cuáles son los libros que te aconsejarías para comenzar? Pues no tengo ningún libro que sea una guía de meditación, porque la meditación está en todos mis libros y está explicada. Por eso yo recomendaría, no solo porque sea el más reciente, sino porque realmente encaja perfectamente con todo lo que hemos hablado, mi libro Eres Luz. El libro Eres Luz es un libro que es que de hecho ya se titula Meditaciones reveladoras para el despertar espiritual, porque lo he escrito de una manera que cada capítulo es una meditación de por sí. O sea, está diseñado de forma que cuando lo lees vas a entrar en una meditación, porque te lleva primero a nivel mental hacia más allá de los límites habituales y está diseñado muy bien pensado para provocar
chispazos, ¿no? Chispazos intuitivos que cada cual vivirá a su manera. Y esos son como las piezas del puzzle que tú debes responder, ¿no? Debes resolver después. Y luego irás encajando esas piezas y llegarás a tu propia comprensión sobre temas que, bueno, que, no, que las palabras ni siquiera alcanzan, ¿no? Pero tú le pondrás tus propias palabras, lo entenderás de tu propia manera, lo sentirás y vivirás a tu manera. Y es un libro que toca temas, pues muy trascendentales y que no son evidentes. Por ejemplo, están nuestras mentes conectadas. Y no es un libro dogmático, ¿eh? El libro no te va a decir lo que tienes que Interesante. creer o que pensar, pero te va a llevar de la mano para que tú llegues a una conclusión y de manera no solo racional y razonada y razonable, sino también intuitiva. Y vas a tener las piezas para llegar a tu propia comprensión. O hay muchos temas, ¿eh? Por ejemplo, te explica realmente para qué sirve la meditación y qué estás haciendo al meditar. ¿Y qué formas hay de meditar? Porque cuidado que hay muchas formas. No es lo mismo la concentración, la contemplación, la meditación propiamente dicha, la atención plena, la visualización, la oración. Hay muchas formas y cada una tiene sus matices. Aquí los explico. También si funcionan o no y por qué funcionan las meditaciones grupales, ¿no? Y qué consideraciones hay que tener. También qué diferencias hay entre la facultad de pensar, el cerebro y el pensamiento. No es lo mismo, son tres fases diferentes o entre el alma y la personalidad, ¿no? ¿Qué relación tiene que haber? Incluso hay un capítulo dedicado a explicar el talento, el potencial que traemos todos a este mundo, pero explicado desde el punto de vista espiritual, algo que no es nada común. Insisto, de forma racional, razonable, pero no es un libro de ciencia, todo lo contrario, te lleva luego a abrir la mente y llegar a revelaciones propias que tú comprenderás. Al final, el proceso que llamamos meditación propiamente dicho, como lo conocían los antiguos, es eso, tiene una fase activa en la que tú te concentras en algo o reflexionas en algo y llevas todo eso hasta devanarte los sesos hasta que ya no puedes más. Y luego eso requiere de concentración, pero luego tienes que abrir el foco en lugar de cerrarlo. Tienes que pasar a una etapa receptiva en la que te abres a que pasen por delante, por la pantalla mental, lo que quiera pasar. Te abres a la intuición. Y de esa razón e intuición, la razón te dará cosas muy lógicas, la intuición te dará cosas muy sabias. Y así pondrás junto el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Y podrás llegar a tus propias conclusiones y realizaciones que nadie te tendrá que demostrar, porque lo que tú vives dentro no necesita demostración de nadie ahí fuera, ¿no? Está claro. Está claro. Eres luz. Eres luz, exacto, ese es el nombre, porque somos todos luz, ¿verdad? Luz, tío. Luz, vida y amor, diría yo. Igual, eres luz. Bueno, Félix, pues te tendré que liberar ya. Jo, Muchas gracias por gracias. deleitarnos con esta entrevista. En serio, o sea, estoy súper agradecido. Muchísimas gracias porque en cuanto te dije, enseguida me contestaste y enseguida me dijiste que Encantado. sí. Para mí ha sido esto un grandísimo honor. O sea, no te imaginas hasta qué punto, en serio, es esa entrevista un honor para mí. O sea, que Pues muchísimas te lo agradezco mucho y además me lo he pasado muy bien charlando contigo de estos temas pues tan apasionantes. Muchas gracias. cuando vengas a Bilbao te veo y me llevo un ejemplar firmado, Seguro. ¿vale? Ahí pasaremos seguro, claro que ¿Y sí. comes carne? ¿Perdona? ¿Es carne? Alguna vez, alguna vez. Es una chuleta. Sí, de vez en cuando, sí. Que te vendrás por octubre o así, ¿no? Creo que me comentaste. ¿O todavía no está claro? ¿El qué, perdona? Luego que vendrás en octubre. Ah, no, bueno, sí, en octubre sería un poco el plan, ¿no? Pero voy a ir seguro, ¿no? Lo que no está definida era todavía la fecha. Estuve hace 2 semanas, menos de 2 semanas, el 2 de junio estuve en FNAC Donostia y todos los años paso por FNAC Donostia prácticamente y por FNAC Bilbao. La última vez que estuve fue el pasado, si no me equivoco, fue octubre, el pasado octubre, así que creo que casi corresponde, ¿no? Lo voy a intentar encajar. Pero vamos, en mi página web siempre se encuentran, o en mis redes sociales, en Instagram, por ejemplo, anuncio todos los eventos. En el Instagram, si me sigues, verás que hay un enlace. Instagram, feliz. ¿Cómo localizas de Instagram? Coméntales a. Nada, muy fácil. Bueno, en Instagram es una comunidad muy bonita, somos ya más de 55.000 personas y bueno, fácilmente me pones Félix Torán en Instagram y enseguida sale, no hay ningún problema. Y ahí comparto pues, muchas frases para la reflexión, vídeos, audios, consejos, textos. Bueno, pues es uno de los medios. También se me puede encontrar en página web, felixtoran.es. Eso es como una base de datos, un repositorio de ya miles de informaciones. Son 15 años llenándola todo gratis, para compartir sobre estos temas. Y después también en YouTube, pues es un canal con cerca ya vamos hacia 15.000 suscriptores de habla hispana. Hay más de 400 vídeos y también pues, todos los miércoles por la mañana a las 9 pongo un vídeo. A veces son meditaciones guiadas, a veces es una cápsula de crecimiento personal,
5 o 7 minutos donde respondo preguntas sobre este tipo de temas, ¿no? Como los que hemos hablado hoy. Y luego también, bueno, me podéis encontrar también fácilmente en Facebook, en LinkedIn, en muchos perfiles, la verdad, pero el que más me muevo es en Instagram. Pues genial, Félix, pues genial. Nada, cuando vengas a Bilbao, que sepas que si quieres, aquí en Soplana tienes una en casa. Muchas gracias, un abrazo, muchas gracias. Gracias, Félix, de verdad, gracias. Gracias, Un un abrazo, placer, un placer. increíble, gracias.